En el episodio anterior. Qué extraño. Puede que haya habido un fallo en la unidad de contención y algún ente haya escapado. ¡Sorpresa! ¡Vestíos, chicos! ¡Volvemos a la carretera! ¡3! Tiene que estar averiado. No se conoce ningún fantasma tan grande. Llevamos aquí 3 horas. No puedo creer que me hayas convencido para hacer esto. Paciencia, amigo mío. ¿Alquilamos un barco para pescar qué? ¿Bonito? ¿Pez espada? Atún. ¿Te ha picado un atún? No, el sándwich. Vaya niebla. ¡Oh, qué miedo! Calla, escucha. Una sirena de niebla, porque hay niebla. Mira. ¿A dónde irán con tanta prisa? A ningún sitio. ¡Huyen de eso! Eso, amigo mío, es una niebla muy fea. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. Seeing things running through your head. Who you gonna call? Ghostbusters. You know, busting makes me feel good. Afraid of no ghost. El regreso de los cazafantasmas. De nuevo en la carretera, segunda parte. Oh, ¿seguro que no podéis quedaros un par de días más, chicos? Voy a preparar una gran cena de acción de gracias. Me encantaría, Janine, pero le prometí a mi hermana que pasaría la fiesta con ella. Y yo tengo que dar un seminario en el Congreso Paranormal de Miami. Es admirable que esté dispuesto a seguir recorriendo el país en nombre de la investigación de lo paranormal, Dr. Stans. Sí, bueno, creo que es mi deber como científico, por no mencionar que me dan un buen montón de dinero. Oh, sí, eso es espíritu humanitario. Atención, señores pasajeros. Lamentamos comunicarles que todos los vuelos hacia el este y el sur han sido cancelados debido a una intensa niebla. Oh, no. Otro mes que no puedo pagar la letra del coche. Entonces, ¿cómo os gusta la salsa de arándanos, clara o espesa? ¿Cuál es el veredicto, Doc? Sobreviviré. Estate quieto, Peter, o habrá que repetirlo. Fascinante. Las lecturas residuales del ente al que habéis estado expuestos no se parecen a nada conocido. Me encanta cuando habla en plan científico. Indican una densidad espectral de una potencia extraordinaria. ¿Quién va a quedarse a la cena de acción de gracias? Han cancelado los vuelos. No me lo digáis. Niebla. ¿Cómo lo has sabido? Soy un científico, tío. Garrett y Peter han tenido un pequeño encuentro con una masa ectoplásmica difusa cuando estaban pescando. ¿Eh? ¿Pequeño encuentro? La niebla se tragó un barco. Y creo que estaréis de acuerdo en que ese no es el comportamiento natural de un fenómeno natural. Estas lecturas son intrigantes, pero no concluyentes. Necesitamos más datos. Muy bien, marineritos. ¿Quién se apunta a un crucero de placer con el capitán Beckman? A ver, esas manos. Yo paso. Se me han cansado las piernas. Chicos, acaba de llamarnos el alcalde de Berkeley Bluffs, en Nueva Jersey. Dice que tenéis que verlo para creerlo. Bienvenido a Berkeley Bluffs. Mi familia ha cuidado de Berkeley Bluffs desde que se fundó.
Hemos trabajado mucho para convertirlo en algo especial, pero si queremos que los turistas gasten dinero en el paseo marítimo, hay que tener paseo marítimo. La niebla llegó de repente. ¿Niebla? Y al retirarse, no había nada. Estos residuos tienen la misma resonancia PKE que el ente que os encontrasteis Peter y tú, Garrett. Nos enfrentamos a un poltergeist de gran tamaño y poder. Seguramente habrá regresado al mar. Sí. Y dada la velocidad y el nivel de deterioro de la señal de PKE, debería estar más o menos en este punto. ¿No es ahí hacia donde va el Dr. Beckman? Solo recibo señales muy débiles, nada concreto. ¿Eduardo? Sí, sigue probando. Seguro que hay algo. ¡Eh! Tú eres un cazafantasmas. Demuéstralo. Saca el medidor y haz algo. ¿Y él qué? Estoy retirado. Tenemos tormenta. No es una tormenta, es niebla. Con un campo ectoplásmico de 1 kilómetro de diámetro. ¡Oh, tío! ¡Y viene deprisa! No sé si esta cáscara de nuez tiene motor suficiente para dejarla atrás. ¿Dejarla atrás? Vamos a meternos en su interior. ¡Ay! Oh, sí, me gusta tu estilo. Los dos estáis locos. ¿Qué van a hacer los rayos de protones contra la niebla? Según parece, hay un núcleo ectoplásmico dentro del banco. Eso es lo que tenemos que atacar. Esponjoso por fuera, crujiente por dentro. En los viejos tiempos veríais cosas así todos los días. No, esto es nuevo para mí. ¡Nos ha pillado! No del todo. ¡Esto no va! ¡Se está comiendo el barco! ¡Nos deja sin barco! ¡Kylie! ¡Soltad las mochilas o nos hundiremos! Gracias. Ya, bueno. Estamos en paz. Allá va. Sí, y el depósito del alquiler con él. Ahora nos congelaremos. No, los tiburones vendrán antes. No, los guardacostas. Desaparece un petrolero, primavera de 1956. Un yate, invierno de 1994. No entiendo qué tienen que ver con lo nuestro esas desapariciones. Todo eso ocurrió en una zona concreta. El Triángulo de las Bermudas. Eso es. Como sabéis, desde hace siglos en el Triángulo de las Bermudas han desaparecido misteriosamente barcos y últimamente aviones. Bueno, creo que hemos resuelto el misterio. Fueron comidos. Absorbidos, sería más exacto. Absorbidos por una entidad ectoplásmica que se envuelve de niebla. Sí, pero no estamos en las Bermudas, estamos en la costa de Jersey. Sí, lo sé. Hará unos 6 meses empezó a cambiar la localización de las desapariciones. El ente comenzó a dirigirse al norte, siguiendo la costa este, hacia Nueva York. Tiene gracia, ¿no? Porque mucha gente de Nueva York va a las Bermudas en invierno y ahora esta cosa viene de las Bermudas a Nueva York. He hecho un análisis sistemático de las lecturas de PKE. Esta criatura parece ser de una clase similar a la que encontramos antes, solo que ésta se encuentra en un estado más temprano de su evolución. O sea, que es un bebé. Es más como un adolescente que intenta alcanzar la madurez.
Hasta hace poco no necesitaba moverse y se alimentaba de barcos y aviones perdidos. Pero ahora que ha cumplido los 18 quiere irse de casa y pasarlo bien. Lo que está haciendo este ente es mucho más que pasarlo bien. Recordad que en cada barco, avión o edificio que devora, hay seres humanos que desaparecen también. Chicos, será mejor que subáis a ver esto. Es para asustarse. O el viento trae toda la contaminación de Brooklyn, o tenemos un gran problema. Voy a hacer una pregunta estúpida. Como siempre, ¿no? Estas cosas no funcionaron antes. ¿Por qué va a ser diferente ahora? La última vez no utilizamos los adaptadores de fusión. Ahora tenemos más potencia de fuego. El ente no ha llegado a la Estatua de la Libertad. Será la última oportunidad de detenerlo antes de que llegue a tierra. Vamos a necesitar un barco. No necesariamente. Poneos cómodos y observad el magnetismo Beckman en acción. ¿Cómo lo has hecho? Le he dicho que los cazafantasmas teníamos una importante misión, un asunto de vida o muerte. ¿Y ha funcionado? No, así que le ofrecí $500 por el alquiler. Recibiréis la factura en un par de días. Oh, sí, el magnetismo Beckman. El ente se dirige hacia la estatua. Estará allí en 2 minutos. Preparaos, chicos. El ente está muy cerca. Esa babosa gigante está manoseando la Estatua de la Libertad. ¿Listos para el ataque sincronizado? ¡Duro con él! ¡Se está resistiendo! ¡Toda potencia! ¡Viene por nosotros, tíos! Winston, tenemos que acercarnos. ¡Arriba, arriba! ¡Eso intento! ¡Winston! Cuando quieras, puedes soltarnos. Tenemos que concentrar los rayos. Intentad cortar el tentáculo. Sí, listo. ¿Qué es un tentáculo? Lo que les está agarrando. ¡Bien! ¡Sí! Le hemos atacado con todo lo que tenemos sin nada. ¿Pero qué dices, tío? Lo hemos ahuyentado, le cortamos el tubérculo. Tentáculo. Eso también. El adaptador de fusión debería haber funcionado. Simplemente es demasiado grande. Me temo que tan solo se ha retirado para regenerarse y reagruparse, y que prepara un nuevo ataque. Manhattan. Chicos, creo que es el momento de buscar armas más potentes. Desguace. Mira esto. Sí, escúcheme. Esto es una situación de emergencia. Tienen que alertar a todos los barcos y ferries para que no entren a la bahía. Hay una gran entidad ectoplásmica suelta y es muy... Oiga. Oiga.
Esta monada emite un rayo de protones 100 veces más potente que nuestras mejores armas. Y para atrapar al ente, usaremos esto. Se maneja por control remoto. Según mi teoría, el ente seguirá ingiriendo materia hasta que su tamaño y su densidad alcancen una masa crítica. Y entonces... Ya, no me lo digas. Soltará un eructo colosal. Más bien será casi gravitacional. Como un agujero negro en el espacio. En lugar de avanzar hacia la materia, atraerá hacia sí a toda la materia. Exacto, Ray. En esencia, devorará todo lo que existe, empezando por Nueva York, la costa este y finalmente... Hablando de comer, una pregunta. ¿Alguien quiere arroz en lugar de puré de patata? ¡Ay, todo! ¡En marcha, chicos! ¡No hay mucho tiempo! Objetivo localizado. ¿Todos listos? ¡Listos! ¡A la de 3! ¡3! Creo que eso le ha dolido. Lo sabía. Los relés se han fundido. Necesitamos encontrar otra fuente de energía. ¿Podrías conectar un cable a eso? Creo que sí. ¡Más potencia! ¡Tenemos que ganar tiempo! ¡Eduardo! ¡Esto se está convirtiendo en costumbre! Te la debo otra vez. Bien, estamos en marcha. Activando la trampa. ¡No quiere abrirse! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Abajo el equipo! Ah, por cierto, Janine. Yo quiero arroz y puré de patatas. ¡Caray! ¿Qué pasa? Al parecer, todo aquello que el ente devoró a lo largo de los años está volviendo al plano físico. Fantástico. Miles de personas tendrán una nueva oportunidad de vivir. Ya, lo que necesitaba Nueva York. Más gente.
¿Qué pasa, tío? ¿Estás demasiado viejo para esto? Eso quisieras, chaval. Ray, ¿me pasas una tostada con mantequilla? Y ahora el plato fuerte. Tráelo ya. No sé a qué esperas. ¡Tío! ¡Moquete! ¡Serás cochino! Tranquilos, niños, esto estaba previsto, así que... ¿No me dirás que...? ¡Moquete! ¿Quién va a morir por acá? Muchas gracias. ¡Toma!